Buenos días, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Y este episodio es un episodio muy especial. Vamos a empezar a tener personas que vamos a entrevistar en diferentes episodios y estoy muy emocionada porque esta es nuestra primera entrevista. La entrevista es para Beatriz Barrera, creadora del método TPI, que nos habla de lo que es la cronopatía, nos habla de su experiencia y nos da muchos consejos en el momento de cómo tenemos que manejar diferentes estrés, expectativas, el tiempo y demás en este alocado mundo del emprendimiento. Espero que te guste mucho y aquí te la dejo. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por ser la primera invitada del podcast y de esta ronda como de entrevistas que voy a empezar a hacer a emprendedores a los que admiro y los que creo que están dando un gran impacto en el mundo y con sus servicios. Y entonces, bueno, antes de todo voy a contar que eres mi mamá, que vienes de ser abogado durante mucho tiempo y que ya luego me corregirá, pero más o menos unos 15 años, creo, o algo así, empezaste en el mundo de la psicoterapia, es gestáltica, y bueno, te has ido desarrollando allí hasta que hoy es tu actividad principal. Entonces, para los que no te conocen, voy a intentar esta entrevista sea desde la parte, o sea, voy a intentar tener los ojos de una persona pues que no te conoce, que no conoce lo que haces, entonces te voy a hacer un montón de preguntas y, y nada, ¿vale? Entonces, para aquellos que no te conocen, ¿quién eres y qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, tú ya bien lo dijiste, ante todo te doy las gracias por la invitación y gracias a tus seguidores por escucharnos. Bueno, me gradué como abogado, no sé si se está escuchando bien. Sí, te escucho perfecto. Ok, me gradué como abogado, en el ejercicio de la carrera me di cuenta que habían herramientas que el derecho no me estaba proporcionando, por ejemplo, cuando la gente tenía conflictos por algún divorcio, conflictos empresariales, conflictos en todas las áreas de su vida. Me di cuenta que el derecho es una cuestión técnica, que oye como un ruido. Puede ser el ventilador, es que si no me vuelve a ir. Sí. Entonces, cuando me di cuenta de ello, me motivé para estudiar psicoterapia gestal. Me gradué de psicoterapeuta gestáltico en el 2003, o sea, tengo 20 años de ejercicio y compaginaba el derecho con la psicoterapia. Luego me tocó migrar, venir aquí a España y sin ánimo de homologar mi título de abogado, porque duré litigando durante 30 años, pues me dediqué de lleno a lo que es mi pasión, porque la psicoterapia es mi pasión. Y es lo que hago hasta ahora. Te podría preguntar, en ese momento en el que tú eres abogado, estás viendo gente o sea, que parte o gran parte de sus problemas son más psicológicos, relacionales, más que del propio derecho. ¿Cuál es o qué pasó, aunque sea una anécdota, lo que sea, qué fue lo que pasó que tú dijiste, el mismo, o sea, porque claro, a ver, tenías hijos, tenías tu bufete, o sea, tampoco era una situación perfecta para estudiar, pero sin embargo, diste el paso y hiciste el esfuerzo. ¿Qué fue o cómo llegaste a tomar esa decisión de estudiar psicoterapia? Bueno, en aquel momento, la verdad que la situación no era para nada ideal. Mis hijos, bueno, estaban pequeños y tenía 20.000 cosas que hacer. Sin embargo, yo sentía que las personas merecían estar bien asesoradas. Y bien asesorada desde mi punto de vista, desde mi enfoque, se refería a saber si las decisiones que tomaban eran reflexivas o eran reactivas. Me refiero cuando estás enfadada, tú reaccionas y tomas decisiones que luego sostienes en el tiempo porque no puedes echar para atrás. Pero te das cuenta que no era la decisión real la que querías.
Entonces, en cosas tan importantes como un divorcio, donde se va a romper un proyecto de vida, pues yo consideraba que merecía una reflexión más profunda que me lleva a mí a hacer eso y que la psicoterapia era lo que me podía ayudar para asesorar bien a las personas que acudían a mí en busca de ese asesoramiento. Genial. Muy bien. Y si tú tuvieses que definir a quién es tu cliente ideal hoy en día o a tu paciente ideal, como quieras, ¿quién sería para ti? O sea, Bueno, mira, te voy a aclarar. aunque sean pocas o muchas, pero obviamente pues serán muchas personas, pero características que tú digas, para mí esto es esencial para que sea para mí. Tiene una característica, una sola, y es su estado de conciencia, el saber que algo no está bien y las ganas de resolverlo. Esa es la única característica que requiero en mi paciente. Y quiero aclararte por qué utilizo la palabra paciente, porque en muchos ámbitos la palabra paciente se refiere al ámbito de la salud-enfermedad. Sin embargo, etimológicamente, la palabra paciente viene de la paciencia que debes tener en un proceso. Entonces, por eso me gusta utilizar esta palabra, porque tienes que tenerte paciencia a ti misma en tu propio proceso. Vale, qué interesante. Y para saber quién sería alguien que realmente no sería adecuado para ser tu paciente. Una persona no adecuada es la que vive en un mundo donde él tiene la razón y el mundo está mal. O sea, yo estoy bien, el mundo está mal. Esta persona no es adecuada para ser mi paciente. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir en contra de lo que él tiene como creencia firme. Y esa persona que no reflexiona, que espera que la responsabilidad está allá afuera, que las personas cambien porque él está perfecto, ese no es mi paciente Claro, que a mí al final sí, nada que arreglar para que... no hay nada que arreglar. No hay nada que arreglar porque aunque a ti, tú desde afuera puedas percibir que hay un conflicto, él no lo siente como un conflicto. ¿Me explico? Claro. Él está bien como está. Él no lo siente como un conflicto. Él le parece que eso está perfecto. Entonces eso no es mi paciente. Y yo sé que tienen un método especial, vamos a llamarlo, o sea, yo sí, sé que no hacen psicoterapia gestáltica ortodoxa, vamos a llamarlo. Tú tienes un método que mezcla, que de hecho se llama terapias psicológicas integrales, porque integra varios métodos. ¿Nos puedes contar un poco a grandes rasgos cómo es ese método y qué es lo que te diferencia a ti como psicoterapeuta de las demás o de los demás? Y mira, en el área de la psicología, tú vas a encontrar múltiples herramientas. Herramientas barra técnicas de abordaje de una situación específica. Pero cada una de estas técnicas aborda un factor específico de ese conflicto. ¿Ok? Vamos a llamarlo conflicto. A esta desarmonía interna que sientes, a que hay como un desequilibrio interno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta que un mismo conflicto es producto de muchísimas variables. ¿Ok? ¿Cuáles son esas variables? Claro, mira. Lo primero, el entorno familiar donde te criaste, la cultura a la que perteneces, las creencias que has tomado como propias, que en realidad si te pones a ver, no son propias, son heredadas, porque las copiaste de tu familia, de tu cultura, eso empezaron a formar parte de ti. Y esas creencias son las que son la base de tu manera de reaccionar ante el mundo. Cuando tú te das cuenta que un ser humano es producto de toda esa serie de variables, no te puedes quedar en una sola herramienta. ¿Entiendes? Tienes que buscar la combinación de varias herramientas que cada una de ellas aborde un factor específico. Por ejemplo, para abordar las creencias o cambiarlas por creencias potenciadoras, las creencias limitantes por creencias potenciadoras,
tenemos una herramienta muy adecuada que es la programación neurolingüística, la PNL. Para aprender de gestión emocional, lo que está pasando en el aquí y en el ahora, la Gestalt está perfecta, porque la Gestalt aborda el aquí y el ahora y cómo yo gestiono, cómo lo estoy sintiendo, ¿ok? La hipnosis ericksoniana es un método que de abordaje que a mí me encanta porque es un método muy ecológico y yo me refiero a ecológico porque echa mano solo de la metáfora y de la respiración. O sea, no le impone nada al paciente. Es él mismo que descubre sus propios recursos. Por lo tanto, es muy ecológico porque no eres tú la que le das el recurso. Él tiene dentro de él sus habilidades y recursos y tú lo conduces, o sea, lo acompañas a que él descubra cuál es la mejor manera de abordar algo. La biodescodificación biológica es una materia que a mí me encanta porque son esas señales corporales, esos síntomas corporales que te hablan de las emociones que están detenidas. Entonces, cuando tú combinas todo esto, tienen un resultado y por eso es que el método TPI da tan buen resultado, porque combina una serie de técnicas, no me quedo con una sola. Incluso el transgeneracional es un tema que a mí también me gusta muchísimo y que lo aplico con mis pacientes. Vale. Pues si vamos a recapitular un poco, pues hablamos de descodificación, de de PNL, programación neurolingüística, de que De la Gestalt y del transgeneracional. Sí. Ok. Uno de los temas que yo quería comentar contigo, porque creo que es un tema que la gente no tiene mucho conocimiento y además más, yo por ejemplo lo he vivido personalmente y lo sigo viviendo, ¿no? Pero creo que puede tocarle el corazón, digamos, a muchos emprendedores y es el tema de la cronopatía. Sí. Entonces, ¿nos podrías contar qué es la cronopatía? Sí, la cronopatía, como su palabra lo indica, es una gestión del tiempo de manera reactiva. Vamos a ponerle esa palabra, a ver si te parece bien. Reactivo significa, es como un impulso interno, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y no nos permitimos pararnos, planificar, estamos apegados al tiempo, a sacarle como el mayor provecho al tiempo, como si en ello se nos fuera la vida. Y resulta que es como el pez que se muerde la cola. Se le va la vida precisamente por esa manera de abordar tu vida, valga la redundancia. O sea, esa sensación diaria de que tienes que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, cuando vienes a ver te acuestas y no has tenido ni un segundo para pensar en cómo te sientes, para permitirte sentir rabia, tristeza, lo que haya pasado en el día. Todo está bien, no hay emociones ni buenas ni malas para mí. Todas las emociones son válidas. Entonces, no te has dado el permiso de sentir lo que estás haciendo. Y es muy importante porque cuando vienes a ver, tienes 30 años y de repente en un abrir y cerrar de ojos cumples 40, 50, 60 años y sientes que no has vivido. Y tienes toda la razón, no has vivido. Pero eso de no has vivido significa no he disfrutado lo que he hecho. Esa sensación de no haber vivido es no he disfrutado lo que he hecho. Desde una cosa tan sencilla como cocinar, que cocinamos probablemente aunque sea una vez al día, para ti, para tu familia, aunque sea una vez al día, cada uno de nosotros cocina aunque sea un bocata. Entonces disfrutar de qué le voy a colocar, qué me apetece comer hoy, qué necesita mi cuerpo. O sea, si no te escuchas, el día va a ir pasando y tú vas a sentir que no lo has vivido. Y no, claro que no lo has vivido, has estado en una vorágine de cosas por hacer y de paso te vas a ir al otro día con una sensación de que no cumpliste todo lo que tenías que cumplir ese día. Entonces, en ese bucle
vas perdiendo la vida. Entonces, cumples 40 años, 50 años y dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Bueno, no te diste cuenta. No te diste cuenta porque el apego al tiempo y a sacarle el provecho, pues, lamentablemente no te lo permitió. Entonces, si tuviésemos que dar unos tips para identificar lo que es la cronopatía a tener una vida pues, normal, digamos, cosas que yo creo que podría ser esa, esa urgencia, ¿no? Esa reactiva, es lo llamado ser reactivo ante ese sentimiento de aprovechar el tiempo casi que sin importar lo que pase, ¿no? Bien, bien. Sería uno. Luego, el sentir que no se está disfrutando la vida por estar haciendo y haciendo. Y no sé si tienes alguno otro más y para identificar si tú estás teniendo problemas. Yo comenzaría, mira, vamos a ser honestos. Yo comenzaría por establecer las prioridades de mi vida. Y te digo que vamos a ser honestos. En la parte de identificación. Primero, antes de... Con esto que he comentado, yo creo que ya podríamos identificar si tienes ese problema o no. Sí, sí. La sensación de que te vayas a dormir con la sensación de que no has cumplido, que te faltan cosas por hacer, esa sensación es muy evidente. Es muy evidente porque es como si tú te persiguieras a ti misma. ¿Me explico? Es como si tuvieras una vocecita interna que te dice, te faltó hacer esto, te faltó hacer tal cosa, no hiciste eso. Entonces es como si te estuvieras persiguiendo a ti misma constantemente. Entonces no validas, no te reconoces, no le das importancia a lo que hiciste en el día y sencillamente no te das cuenta que un día tiene límite, son 24 horas. ¿Entiendes? Entonces, no puedes hacer más allá de lo que ese horario te permite, porque en esas 24 horas tú necesitas descansar, necesitas comer. Entonces, parece mentira, pero una cosa tan simple como el comer, no le das importancia. Bueno, yo como en 5 minutos, yo como en 10 minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Mira, hay una anécdota muy, muy bonita que a mí me gusta mucho. Y es que, imagínate que tienes un caballo que gana todas las carreras y que es el que te produce dinero, que es un caballo pura sangre. Pregúntate, ¿cómo alimentarías a ese caballo? ¿Cómo lo cuidarías? ¿Qué es el que te da los recursos? Entonces tú vas a conseguir que le darías lo mejor en comida, lo tratarías de maravilla porque es el que te da los recursos. El veterinario no le faltaría nunca, estarías pendiente de él. Pero si tú en tu vida tú eres tu caballo. Tú eres el caballo que te produce, tú eres el caballo que te da los recursos. ¿Qué está pasando contigo que no te das cuenta de ello? Ya. Sí, eso es excelente herramienta. Y dinos bien, 3 para compartir a la cronopatía. Discúlpame que no te doy ni la pregunta. 3 tips para poder mejorar con el tema de la cronopatía. Lo primero que tienes que hacer, lo primero en despertarte en la mañana, es darte los buenos días. Parece tonto, pero en vez de que abras los ojos y de una vez te estés machacando, como me tengo que levantar, voy a hacer esto, voy a hacerlo. No, no. O sea, tómate un segundo, un minuto y date los buenos días. Lo segundo tip es decide cómo quieres vivir ese día. Decide entre dónde quieres vivir. O sea, y eso lleva segundos, te puedo asegurar que lleva segundos. Decide cómo lo quieres vivir. Eso significa disfrutar del camino de casa hasta el metro, hasta donde queda tu oficina, disfrutar de cada cosa. Pero si te das cuenta, caminamos y, por ejemplo, para ir a la oficina, al trabajo, caminamos en automático pensando, cuando llegue voy a hacer esto, voy a llamar a tal persona y tal, y vamos pasando por las calles
y no te das ni cuenta O sea, de cómo llegar. a estar presente. Es exacto. Al final el TIC significa estar presente y disfrutar esos momenticos. Por ejemplo, disfrutar el camino de casa a la oficina, estar contigo, anotar. Si tú te das cuenta, si por ejemplo tienes miedo, definir tus miedos. Si te da miedo olvidar algo importante para hacer ese día, pues apúntalo, las prioridades de ese día. Pero no te quedes rumiando todo el día, tengo que hacer esto, tengo que hacer. No, apúntalo. Y cuando llegues a tu oficina, tú vas a seguir los puntos uno por uno. Y ya está. Vale. Me explico, pero no rumees todo el día. Y hoy, por ejemplo, si hoy me queda una tarea pendiente, lo apuntas y lo hago mañana. Claro. Pero no sigas pensando en ello. O sea, ve viviéndolo instante a instante y disfrutando el instante. O sea, si estás trabajando y haciendo una tarea delicada, pues hazlo. Quédate ahí, no estés pensando mientras trabajas que vas a cocinar más tarde, si tienes que buscar el niño al cole, que está, o sea, no estás en ninguna parte. ¿Me explico? Y que luego tenemos, aquí es donde viene el estrés, vienen las ansiedades, viene el estar quemado, el estar en burnout, ¿no? De ya no puedo más porque, claro, va a una velocidad de algo que no es para nada sostenible, ¿no? De hecho, eso lo hemos comentado en alguna oportunidad aquí también, ¿no? Vale, pues muchas gracias por esto. Yo creo que nos vamos con una idea bastante clara de cómo identificar si somos, bueno, yo le llamo cronópatas, pero no sé si realmente esa palabra existe. Sí, bueno, pero es que no tiene, mira, hay términos que los acuña uno de acuerdo a la experiencia. Y cronópata me parece un término adecuado para designar a esas personas que están en cronopatía. Sí, Entonces, ya sabemos cómo identificarnos, sabemos cómo manejarla y ya está, ¿no? O sea, buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabemos qué es, porque al final hay cosas que nos pasan, yo creo que es súper importante también nombrarlas, ¿no? Identificarlas y verlas de alguna manera para que las podamos, digamos, resolver. Este es el gran secreto. Si tú no identificas un problema, no lo puedes resolver. Claro. Eso, lamentablemente, eso es el génesis de todo. O sea, si tú no logras identificar, además no